Este segmento es presentado por... Bueno, ahora pasamos como cada martes al segmento consultorio financiero, que es presentado gracias a Banreservas y el Banco BHD. Recibimos al economista Jesús Geraldo Martínez. Cuéntanos un poco. Vamos a hablar hoy del Foro Económico Mundial en Davos, celebrado en Suiza. Allí se dieron algunos datos interesantes, se hacen análisis anuales y no se ha cacareado mucho la información que se dio allí, a pesar de que fue sorprendente y que los gobiernos deben tomar medidas y los organismos internacionales. Sí, gracias, Yasmín. Hoy vengo a compartir con ustedes el informe global de riesgo del Foro Económico Mundial que se celebra anualmente, donde participan líderes políticos, empresarios, intelectuales, grandes economistas, y se discuten los principales riesgos que pueden tener los países y la economía a nivel mundial. En esta ocasión, la vicepresidenta de la República participó por la República Dominicana ahora en enero. Y el informe es de ahora, de finales de enero, y es impactante porque lo que se escribió en ese foro son eventos que están pasando en la actualidad. Entonces, quiero compartir los principales riesgos del momento que están pasando en la mayoría de las economías del mundo y que la República Dominicana tampoco escapa de eso. Luego, los principales riesgos en los próximos 2 años que hay ahora mismo. Entre los principales riesgos de la actualidad, el principal riesgo es la crisis del suministro energético. Es uno de los principales riesgos debido al alto costo de los precios de los combustibles y que mucha gente no recibe energía eléctrica. El segundo y el más importante es la crisis del costo de vida de la gente, que si tú recuerdas, Manuel, el año pasado en una encuesta que se hizo en la República Dominicana, lo que más le preocupa a las personas, al dominicano, es el costo de la vida. Es decir, que el dominicano no gana para vivir, la mayoría de los dominicanos ganan para subsistir. Y como ustedes hablaban, los servicios sociales, la educación, la salud, mira este evento que va a pasar en esta semana, que solamente afecta a los más pobres. El tercer riesgo de la actualidad es el aumento de la inflación. Los economistas que se reunieron ahí predicen que la inflación va a seguir aumentando y que las políticas de la mayoría de los bancos centrales lo que va a llevar a una estanflación económica. Estanflación, eso significa bajo crecimiento con inflación y que las políticas monetarias van a ser en la mayoría de los casos un fracaso porque no van a poder contener la inflación porque la inflación no solamente es un fenómeno monetario, sino va a estar influenciada por lo que pase a nivel geopolítico entre la guerra de Ucrania y Rusia y que eso puede proliferar ahora de grandes magnitudes en los próximos años hasta una guerra nuclear. Y el quinto riesgo de actualidad, estamos hablando de los 5 primeros riesgos de la actualidad, son los ataques cibernéticos a las infraestructuras. Fíjense que República Dominicana recién hace 2 semanas, se le hizo una evaluación de ciberseguridad y la República Dominicana ha salido adelante. Sin embargo, hay un trecho en temas de ciberseguridad que tiene la República Dominicana por recorrer. Incluso legal. Un trecho importante. Un trecho importante de inversiones. Sí, de inversiones. Y de ordenamiento jurídico, de tener una ley actualizada. Y de ordenamiento jurídico y también de preparación de los recursos humanos. Claro. Visto estos 5 riesgos de actualidad, ¿cuáles son los riesgos entonces a nivel económico, a nivel ambiental, a nivel geopolítico, a nivel social y a nivel tecnológico? El principal riesgo que ellos ven a nivel del foro es el colapso de la cadena de suministro. Fíjense que eso fue lo que afectó los precios de la economía. Es decir, porque las grandes economías se van a pelear y eso al parecer va a ser así porque miren como China con el tema del globo civil, aerostático, ya hay una confrontación entre China y Estados Unidos, aunque no es de guerra, pero ya hay mucha tensión. Entonces con Rusia hay una tensión. El segundo riesgo que tiene importante es el endeudamiento. El foro dice que los países se van a seguir endeudando. República Dominicana no escapa de ese riesgo y que ese endeudamiento va a llevar con una estanflación, con una caída, que los países no van a poder pagar sus deudas. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí al gobierno dominicano? Mira, tú tienes que, lo que te dijo el Fondo Monetario el año pasado, mejorar la calidad de ese endeudamiento. No es decirle a los dominicanos
que en términos del Producto Interno Bruto la deuda ha bajado. No, señores, la deuda no ha bajado, la deuda sigue aumentando. Si usted me pregunta a mí, ¿es malo endeudarse? No, si usted se endeuda en proyectos que van a tener un retorno positivo. Y ese es el segundo riesgo a nivel económico. El tercer riesgo que señalan es que va a haber una recesión económica prolongada en la mayoría de los países, producto de que no va a depender solamente de que tú tienes tasa de interés alta, tienes inflación alta y tiene una cadena de suministro que se va a romper, y esos economistas que se reunieron en el foro predicen que va a haber una recesión prolongada. Otro tema que ellos señalan es el tema de el fracaso de las acciones para estabilizar la trayectoria de los precios por parte de los bancos centrales. Eso está ahí. Y si uno se pone acá en República Dominicana, no podemos decir que la política monetaria ha sido un fracaso, pero vemos aumento de las tasas de interés, seguimos con la inflación que está alta, a pesar de que el Fondo Monetario señaló en la semana pasada que la inflación en la República Dominicana va a converger en torno a un 4.9 en el año 2023. Esperamos eso ya dentro de la meta del Banco Central, pero venimos cayendo desde el mes de septiembre en menor crecimiento cada mes. Y ahí están las estadísticas del Banco Central. Luego ellos señalan la proliferación de actividades económicas ilícitas, es decir, dentro de los riesgos. Y luego señalan una crisis laboral que se va a dar producto de grandes migraciones de personas. Bien, entonces cuando vemos estos riesgos económicos y ahora los comparamos con los riesgos ambientales y que estamos mirando, ellos señalan cuáles son los principales riesgos, daños al medio ambiente, riesgos para mitigar el cambio climático. Estamos mirando en Chile tornados de fuegos impresionantes. Y si subimos más arriba a Perú, estamos teniendo riadas de inundaciones. Y si nos vamos a Turquía, tenemos desastres naturales de terremotos, señores. Y esas cosas se predijeron en ese informe. Y si pensamos nosotros, empezamos en el mes de febrero con un temblor de tierra que todavía se comenta. De 5 grados. Ahí, ellos también predicen crisis de los recursos naturales. Por ahí anda una ley de agua que piensan privatizar el agua en la República Dominicana. Pero fíjense que esa ley viene relacionada a que si hay una crisis de los recursos naturales, ya empresarios que ven un paso más allá, hay que privatizar el agua y con eso hay que tener cuidado. Y luego dicen la pérdida de la biodiversidad y el colapso de los ecosistemas. Es una de las grandes preocupaciones a nivel ambiental. A nivel geopolítico, ellos señalan que va a haber confrontación de guerra entre los países grandes y económica. Pero hay que dejar el mundo. No, pero esos son los riesgos. Y es importante saberlo. ¿Para dónde te va a ir? No, preocupado. Sí, ¿para dónde te va a ir? No hay para dónde irse. Entonces ellos predicen atentados. Eso es en el mundo. No hay para dónde coger. Los estados. No, Soraya decía que ese es el mundo, no hay para dónde coger. No, que no hay para dónde coger. Estamos hablando de lo que ven. Eso es un foro donde se reúnen más de 1,000 intelectuales a hablar de los riesgos con los líderes políticos. Y es un resumen, básicamente. ¿Y no te hablan de la mitigación de esos riesgos? Luego. Eso es lo que tienen, esa es la recomendación a los países. Dependiendo de esos riesgos, cada país tiene que empezar a mitigar esos riesgos. Exacto. Por ejemplo, ellos señalan que a nivel económico va a haber esta inflación y esta inflación va a traer miseria y va a traer pobreza en la mayoría de los países, y que la política monetaria van a exacerbar esos temas con tasa de interés alta, no obstante que luego puedan bajar. Bien. Sí. Entonces, pero a pesar de esa recomendación, lo que todos los estados del mundo han hecho es subir la tasa de interés. O sea, o está mal asesorado o no van a ese foro, porque ahí es que van los economistas, ¿no? Lo que pasa es que se han tomado políticas que han sido ortodoxas, que se habían tomado, pero no se están dando cuenta que lo que está generando verdaderamente el aumento de los precios, que es lo que ellos señalan, colapso a nivel de fracaso en las acciones para estabilizar la trayectoria de los precios. No se están dando cuenta que el problema viene por un tema de una guerra, donde se rompió la cadena de suministro, donde se han disparado los precios de la materia prima, donde algunas economías, vamos por ejemplo, hoy en el día de hoy,
los mercados fueron inestables porque había una reunión en Washington donde Jerome Powell, ayer salieron las estadísticas del mercado laboral de Estados Unidos, y Estados Unidos hoy tiene la tasa de desempleo más baja de los últimos 55 años, de 3.4%. Y en el mes de enero se crearon 517,000 empleos. Entonces un periodista le preguntó que si él hubiera tenido esos datos, en vez de aumentar la tasa de interés en 0.25, él la hubiera aumentado en 1.50. Digo, bueno, si tuviéramos tenido los datos, lo hubiéramos aumentado en 0.50 para ir frenando la economía. Pero al parecer estos informes que lo que vienen es ayudar a la toma de decisiones por parte de los actores económicos, de los hacedores de políticas monetarias. Cuando tú hablas del estancamiento de la cadena de suministro, o sea, ¿tú crees que eso pueda llevar en un futuro como un cambio en el modelo económico en donde para construir determinado producto tú no necesites una pieza de cada país porque eso produce un tranque? O sea, para que los países sean más autosuficientes en cuanto a completar el producto. De eso es una propuesta, sobre todo en los temas alimentarios. A nivel porque ellos también señalan la parte de crisis alimentaria, están dentro de los riesgos. Entonces, le señalan a los países, al que quiera, porque son medidas, son ideas generales y cada país tiene que verse en su espejo. Claro. Entonces, usted tiene que producir para ser autosuficiente y no depender de un tercer y un cuarto país. Para esto es que sirve este informe, claro, para ver los riesgos. Que en el tema de la pandemia, por ejemplo, la mayoría de los países vieron las deficiencias que tenían con respecto a ser autosuficientes. O sea, que habían áreas en las cuales no eran autosuficientes. Porque era más barato comprarlo fuera o sea, lo que te daba la naturaleza en ese país. Mercado, claro. Fíjense a nivel social y a nivel tecnológico lo que predicen ellos. A nivel social ellos dicen que va a haber un deterioro de la cohesión social. Va a haber disparidad, división. Hoy me mandaba un amigo un informe que se llama Medición Latinoamérica, de Latinoamérica, y donde se señalaba que el 1% de los dominicanos tiene el 30% de los ingresos y de la riqueza de la República Dominicana. Miren qué división. Sabroso. Entonces, otro de las preocupaciones es el deterioro grave de la salud mental. Es un riesgo grande que el país debe atender. Y Yasmín se ha hablado en distintos programas sobre el tema de la salud mental. Otro es el colapso o falta de infraestructura de servicio público. No escuelas, no hospitales. Si tuviéramos hospitales buenos acá, con medicina, ese tema de ARS y de Zenón Faña, eso no hubiera sido un tema. No. ¿Entiendes? Claro. Pero en un país donde la salud pública, la salud pública es un negocio, lamentablemente, los sindicalistas pueden jugar y cualquiera puede jugar con la salud del pueblo dominicano. Sí. Otro es enfermedades crónicas, básicamente. Y a nivel tecnológico, ya con esto entramos a que es un tema principal. Ellos señalan temas de ciberseguridad, temas de fallas en infraestructura crítica de información, desigualdad en materia digital, concentración de energía digital y resultados adversos de las tecnologías emergentes. Esos son los temas de preocupación que tiene que trabajar la República Dominicana. Los temas digitales son temas que cada día tenemos una banca digital, cada día avanzamos a una economía digital, todos queremos ser digital, pero hay que invertir en la seguridad de esas infraestructuras para evitar ser hackeado por hacker que puede ser que esté en Corea del Norte. Jesús. Soraya tiene una pregunta. Jesús Geraldo, y ellos hablan de un mundo fragmentado en medio puede haber optimismo en medio de tanto pesimismo para cada quien de manera particular, para cada país, para cada nación. Yo creo que este informe lo que tiene es que la lectura que deben darle los hacedores de política monetaria de la República Dominicana, que fue penoso porque debió comentarse, porque la República Dominicana envió una delegación a este foro y también los acompañaron algunos periodistas, es tomar la medida adelantada, porque al final lo que le dice el foro es, mira, si tú tienes un tema de endeudamiento, no te estés endeudando graciosamente, porque al final tú vas a tener que seguir endeudándose. Los países van a continuar por un tema de que si entramos en un estancamiento global, el tema de los ingresos
al país se le van a caer por el lado de las exportaciones, por el lado del turismo. Si entramos en desastres naturales mundiales, ¿usted cree que el turismo va a seguir creciendo como está creciendo? Entonces, estos son riesgos para usted empezar a administrarlo, tomar medidas. Podríamos decir, Jesús Geraldo, entonces, que como siempre, República Dominicana y sus autoridades es más reactivo y que no tienen esa visión a futuro. No, pero yo no lo veo tan así. Bueno, Jesús Geraldo dirá, responde. Pregunto. Sí. Mira, yo pienso que la República Dominicana en ese sentido tenemos que empezar a ser mejores planificadores. Porque esto es para tú prevenir. Estos riesgos que se están señalando acá es para que cada país se vea. República Dominicana adolece de una crisis del costo de vida, tenemos temas salariales, adolece de tema de inflación, adolece de tema de que cuando usted va a los alimentos no escasean, pero son caros, y entonces hay que implementar políticas que sean competitivas y sacar esos aranceles de un 30% a la comida que afectan lo que los dominicanos consumimos, muchos alimentos que todavía tienen un 30% de impuestos. Entonces, este informe debe servir para las autoridades en saber cómo prevenir. En el caso del Banco Central, en revisar el tema de la política de seguir aumentando las tasas de interés. Pues una revisión que tienen que hacer prácticamente a nivel mundial. No. La mayoría de los bancos centrales. A nivel sí, y ya se está haciendo. Estrategia. Fíjense que ellos ya. Pero aquí está muy confiado en que hay Pero aquí crecimiento no lo han vuelto a subir. económico, en que no va a pasar nada. Pero aquí no lo han vuelto a subir. Estamos mirando internamente, pero nosotros tenemos que mirar qué es lo que puede pasar en el entorno afuera y cómo eso nos puede afectar. Porque si la inflación decíamos que no era monetaria y que era importada, entonces el tema era importado. Entonces teníamos que atender los temas de importación. Por eso te digo que tal vez en temas económicos per se, yo creo que República Dominicana tal vez no ha sido tan reactiva. Ha tomado medidas muy similares a las que han tomado la mayoría de los países a nivel mundial. Sin embargo, hay otros de los temas y las cosas le han salido bien. Sí, hay otros de los temas que tú sí mencionas que yo creo que sí debe ser llamar a preocupación. El tema de la crisis energética, yo creo que hay que tomarlo en cuenta. El tema de los ataques cibernéticos. Pero el precio del petróleo ha bajado. También es otro tema que el país debe prepararse un poquito más y empezar a planificarse un poco mejor. Yo creo que sí, que en eso, el tema del endeudamiento creo que también es otra preocupación para el país, pero lo que es el manejo de la economía actualmente, cómo se ha manejado ante la crisis que estamos viviendo, creo que tampoco ha sido la peor del mundo. No, y yo en otra participación del programa he señalado que la República Dominicana ha tenido buenos números. Que han salido bien las cosas. El tema del turismo el año pasado dinamizó la economía. Y lo de los desastres naturales, yo te digo algo, es hasta cierto punto algo incontrolable, pero que es una realidad que en cualquier momento nos puede atacar. Bueno, así es. Muchísimas gracias a Jesús Gerardo Martínez por estar con nosotros en la consultoría financiera. Recordarles que este segmento es presentado gracias a Banreservas y Banco BHD. Este segmento fue presentado por